Marco, sino son 3. Y yo estoy aquí simplemente para anunciar, desgraciadamente, que no vamos a contar con Giampiero Brunetta, y en general, sobre todo a nivel de universidad, cuando hay alguna ausencia, siempre es un problema de dentista o de que la mamá se ha puesto enferma, es decir, excusas. En este caso no hay excusa, es decir, es una realidad terrible, además, por enfermedad de su hijo, enfermedad incluso grave, y por tanto Giampiero Brunetta no ha podido desplazarse a Barcelona. Ha enviado su texto, es decir, ha hecho sus deberes, y el texto de Giampiero Brunetta en italiano lo va a leer Daniela Arónica, que además de colaborar activamente en el Congreso y con el Congreso, es la responsable de los estudios sobre cine italiano del Instituto Italiano, y por tanto conoce perfectamente no solo Brunetta, sino la problemática del cine italiano al cual se va a referir. El resto de los intervinientes son los anunciados, y además yo creo que con el peso específico que tienen dos figuras señeras de la Academia, como son Jean-Claude Seguin de la Universidad de Lyon y Romain Gubern, al cual casi huelga presentar como catedrático de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Creo que eran, y de hecho serán, puesto que tenemos la ponencia, 3 puntos de vista sobre 3 identidades distintas del cine europeo, que vale la pena seguir con atención. Gracias y hasta luego. Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Carlo Mazzacurati, Silvio Soldini, Michele Placido, Bernardo Bertolucci, Ferzan Ospetek, Maurizio Zaccaro, Gian Vittorio Baldi, Vittorio De Seta, Matteo Garrone o Saverio Costanzo, le radici e un filo rosso che li lega al cinema dell'immediato dopoguerra. In secondo luogo, quello del passato glorioso del neorealismo, di cui si valuta il peso dell'eredità, in particolare della metabolizzazione del corpo rosselliniano da parte del cinema nazionale e internazionale degli ultimi decenni. E infine, il terzo punto, quello più d'insieme, che risale alle origini e vuole indicare cromosomi e DNA del cinema europeo, caratteri e identità comuni ed elementi di differenziazione progressiva. Dopo aver vissuto per alcuni anni una sorta di condizione di cinema apolide, privo di centro, di piani e punti comuni di riferimento, con registi che sembravano aver perso interesse e capacità di vedere e raccontare la realtà presente nel suo divenire, il cinema italiano, passato attraverso uno dei cicli di crisi più lunghi, in questi ultimi tempi pare voler tentare di ritrovare identità, radici, legami con la storia europea, la storia nazionale, il passato, il presente e la volontà di immaginare e muoversi verso il futuro. Legami ombelicali, mai spezzati del tutto, anche se di fatto resi meno visibili e coesi da una condizione di perdita costante di un'energia condivisa, di allentamento e scomposizione del proprio tessuto connettivo, sociale, culturale, politico. Un cinema a lungo ripiegato su se stesso, su una fabulazione esile, minimalista, incapace di pensare in grande, di dar vita a qualsiasi tipo di progetto comune in grado di cogliere e rappresentare i mutamenti in atto nel Paese e nel mondo. Insomma, di rinnovarsi dal punto di vista tematico e drammaturgico, tenendo d'occhio frontiere più vaste di quelle esplorate dal periplo della stanza dei giochi dell'autore, di pensare con una mentalità da uomo europeo e di accogliere le nuove sfide tecnologiche e produttive della globalizzazione, anche ricorrendo alle più elementari forme di bricolage produttivo, narrativo e stilistico. Partiamo dall'opera più recente, l'ultimo film di Marco Tullio Giordana, Quando sei nato non puoi più nasconderti, che ha ottenuto un trionfale successo di pubblico e critica al recente Festival di Cannes. Partiamo dalla sua tensione stilistica e morale e dalla sua programmatica volontà di raccontare una storia italiana non più solo destinata ad essere condivisa e condivisibile da un pubblico nazionale, e dalla quantità di problemi che pone sul tavolo in modo drammatico, ponendosi dal punto di vista di un giovane di 14 anni a cui viene data la possibilità di prendere atto nel giro di poche ore
di problemi che ancora milioni di persone in Italia e in Europa non vogliono prendere in considerazione, ma che di fatto disegnano uno scenario comune e non più eludibile. La novità più forte è data dal fatto che, rispetto ad alcuni film del passato, in cui bastava uscire dall'Italia e andare verso l'Est per ritrovare realtà e memorie, autenticità di valori e rapporti da noi perduti, nel film di Giordana la realtà degli immigrati appare come lo specchio di un'immagine dell'inconscio del paese, di una storia e di un passato neppure tanto remoto che si sono rimosse e perdute. Il cinema italiano da circa un quindicennio, con Gianni Amelio di L'America, Michele Placido di Pummarò o Carlo Mazzacurati di Il Toro, Vesna va veloce, A cavallo della tigre, o ancora Silvio Soldini di Un'anima divisa in due e Brucio nel vento, o Maurizio Zaccaro del Carniere, Bernardo Bertolucci di L'Assedio, Alfredo Baldi di Il Temporale, Vittorio De Seta con Lettere dal Sahara, o Matteo Garrone con Terre di mezzo e L'ospite, o ancora con un film come Tickets, innovativo esperimento di racconto a 6 mani girato da Olmi, Loach e Chiarostami, cerca di ritrovare dall'incontro-scontro con l'altro quegli aspetti del sé che il benessere, l'industrializzazione e la modernizzazione in Italia hanno definitivamente cancellato negli ultimi decenni. In altri termini, si tratta di ricomporre un'identità e un sistema di valori dispersi ma non cancellati del tutto. Su molti di questi film aleggia ancora lo spirito di Zavattini, la fiducia nelle infinite possibilità affabulatorie della macchina da presa, ma soprattutto, come vedremo, si avverte una sorta di agape, di banchetto ininterrotto con il corpo mistico e col sangue di Rossellini. Proprio nel recente film d'esordio di Saverio Costanzo, Private del 2004, girato con mezzi minimi nei territori palestinesi, sembra riaffacciarsi con forza il Rossellini che ha insegnato che la macchina da presa, oltre che uno strumento di pensiero in grado di trasmettere le idee, è il più straordinario testimone della nostra micro e macro storia e il cantore della sopravvivenza, anche nelle situazioni più tragiche e critiche, di valori profondi, della capacità dell'uomo di decidere di giocarsi e sacrificare la propria vita nei casi in cui, per difenderla ad ogni costo, vengono a mancare le ragioni stesse del vivere. In questo difficile e per molti aspetti inedito processo di passaggio e mutamento, Rossellini, più di qualsiasi altro regista del dopoguerra, gioca contemporaneamente più ruoli chiave. Di padre Adamo, come lo ha chiamato Fellini, di maestro, guida e santo patrono, di individuo messianico atteso a lungo e non riconosciuto subito come tale nell'immediato dopoguerra, di stella polare e pontefice o traghettatore del cinema verso altri mondi. E ancora di angelo o arcangelo necessario, di sciamano o alchimista, in grado di insegnare come realizzare dal nulla il miracolo della genesi e gestazione di un'opera cinematografica. Di indicare ancora, anche nei momenti più difficili e nelle condizioni più avverse, sia ai registi italiani agli esordi che a quelli con una lunga filmografia alle spalle, non una, ma molte possibili vie per continuare a credere nel patrimonio delle idee e nelle possibilità di lavorare e raccontare, nella volontà di esprimersi e testimoniare col cinema o con qualsiasi altro mezzo nato dalla sua evoluzione tecnologica. Gilles Deleuze, in una delle tante illuminate intuizioni del suo viaggio nomadico nell'immagine cinematografica, ha osservato che alla fine della Seconda Guerra Mondiale l'Italia per prima, rispetto alla Francia e alla Germania, era giunta ad avere una coscienza intuitiva della nuova immagine che stava per nascere e del nuovo tipo di racconto che rimetteva in questione il modello dell'immagine e azione del cinema americano e riportava il cinema all'anno zero della sua storia. Far rinascere il cinema come linguaggio, come ethos ed epos, ha voluto dire per il cinema italiano del dopoguerra restituire anche allo sguardo e alla sua intelligenza la pienezza dei suoi poteri, fargli riscoprire le sue possibilità di esplorare il visibile nella sua totalità, di fissare nuovi orizzonti d'attesa per un potenziale nuovo spettatore collettivo. È quello che riescono a fare Rossellini con Roma città aperta prima e Paesà poi, e De Sica Zavattini con Chouchat,
e poi De Santis, Visconti, Germi, Lattuada, Zampa, Castellani. Sono convinto che nel DNA genetico del cinema italiano, nei suoi caratteri fondanti, nella sua morfologia dagli anni 40 ad oggi e nelle sue eventuali alterazioni di struttura, sia indispensabile riconoscere, isolare e studiare prima di tutto i cromosomi rosselliniani. Non uno, ma più cromosomi, perché i registi che attingeranno al suo cinema o trarranno ispirazione da lui, guarderanno di volta in volta ora al Rossellini resistenziale, ora a quello di Amore o dei Fioretti di San Francesco, ora a quello di Stromboli, ora al regista che esplora la crisi esistenziale dell'uomo europeo con Europa 51 e Viaggio in Italia, ora a quello che vuole ritrovare l'intatta purezza dello sguardo andando a filmare l'India, ora al Rossellini che crede nei poteri pedagogizzanti della macchina da presa e della televisione e filma una serie di opere per il cinema e la televisione che vanno da Viva l'Italia alla prise du pouvoir par Louis XIV fino a Anno 1. L'opera di Rossellini ha un aspetto poliedrico e il suo magistero è orientato in senso pluridirezionale, o meglio produce una straordinaria ramificazione e frutti a ciclo continuo nel cinema dei decenni successivi al dopoguerra. I risultati più importanti del suo lavoro nel dopoguerra, quelli che contribuiscono a modificare l'intero paesaggio del cinema italiano e mondiale, non aspirano alla perfezione tecnica, sono frutto di situazioni caotiche, di soluzioni decise dal caso e dalla fortuna, ma anche, come si è detto, di un'intelligenza che nasce da una continua capacità di adattarsi a nuovi ambienti e situazioni non conosciute e di una virtus o di una energia e volontà espressive in grado di superare qualsiasi ostacolo. Il fare per lui è più importante dell'affermazione della propria autorialità o dell'aspirazione al capolavoro o alla realizzazione del prodotto ottimale e perfettamente formato in tutte le sue parti. Rossellini, pur di raggiungere i propri obiettivi, una volta che li ha identificati, percorre le strade del prodotto finale imperfetto, del malfatto, in senso molto vicino a quello teorizzato più di recente dal grande architetto Gaetano Pesce, dell'opus incertum, del non finito dal punto di vista narrativo ed espressivo, privilegiando sempre e comunque la tensione e l'avventura verso il nuovo, l'incerto, l'aspirazione al mutamento e lo sforzo di riuscire a fare in modo che il cinema possa diventare la forma più naturale e semplice di rappresentazione dell'esistenza nella sua complessità e di ricerca del senso del vivere. Più che il rigore e la disciplina, cerca di insegnare piuttosto un buon uso in senso naturale della macchina da presa. Insegna a liberarsi del superfluo nella realizzazione di un film, a riportare il lessico, la grammatica e la sintassi cinematografica alle loro strutture fondanti più elementari e restituisce prima di tutto all'obiettivo e al suo sguardo la capacità di diventare sguardo collettivo. Come ha detto Jean Cocteau in Le Passé défini, nei film di Rossellini si sente lo sguardo di un uomo farsi popolo e quello di un popolo identificarsi con lo sguardo di un uomo. In effetti, il Rossellini del cinema resistenziale riesce a trasferire nella sua macchina da presa le caratteristiche della Edo, i poteri affabulatori e comunicativi del narratore epico e del cantastorie, che ricevono l'ispirazione da fonti esterne e si limitano a fare da tramite tra due realtà. Per merito di Roma città aperta e paesà e a qualche altro titolo ben noto, il cinema italiano diventa di colpo, da una parte, una potenza espressiva e una forza trainante capace di modificare tutti i modelli e i sistemi di riferimento del cinema internazionale, e dall'altra, il più autorevole rappresentante diplomatico della nuova Italia repubblicana. In pochi mesi, troveremo scritto sulla rivista cinematografica Fotogrammi nel dicembre del 1946, Rossellini e Coppi hanno fatto più bene all'Italia dei signori De Gasperi e Togliatti. Il neorealismo ridefinisce le coordinate del cinema dalle fondamenta e ne riformula i principi formali, strutturali e di poetica, offrendo a tutti nuovi paradigmi narrativi e rappresentativi, restituendo allo spettatore la capacità di vedere che 2 decenni di dittatura gli avevano sottratto anche per quanto riguarda lo schermo. Grazie a un minuscolo gruppetto di film italiani,
Il cinema raggiunge quella condizione privilegiata e quello stato di illuminazione che nella filosofia zen si chiama satori, per cui la visione delle cose consente il riconoscimento delle vicende individuali nelle storie corali e quello della totalità nella storia singola. Per qualche tempo il meridiano del cinema, non solo quello del cinema europeo, passa per Roma città aperta e da lì orienta il cinema internazionale. Il neorealismo ha appena mosso i suoi primi passi e già è riuscito a fissare le nuove coordinate, ha contribuito a formare una nuova identità del cinema europeo e inventato una tradizione, un'etica del vedere e del narrare e una capacità di investire il più anonimo gesto quotidiano del senso e del valore di un'epopea collettiva. Tutto questo sarà presto adottato dal cinema di tutto il mondo. In seguito, per decenni, il neorealismo sarà il solo cinema circolare e a essere ricordato come modello dai paesi dell'Est e a costituire, dopo il cinema sovietico degli anni '20, il modello unico per le cinematografie sudamericane. È evidente, dirà Georges Auriol, in un suo discorso sul cinema italiano, che ci sono oggi, nascoste nello spirito dei cineasti e visibile nel loro lavoro in America, in Europa, delle intenzioni e delle preoccupazioni dei risultati che ne erano assenti prima che questi artisti avessero scoperto i film italiani. Robert Paris, in un saggio sulla percezione dell'Italia fuori dell'Italia nel dopoguerra, ha osservato che per lo spettatore europeo la visione di Roma città aperta ha avuto il significato di una rivelazione. Finalmente una serie di cose che avevano trovato la sua espressione in un linguaggio vicino a quello europeo. Lo spettatore europeo trovava finalmente ciò che non aveva potuto dargli, escluso Joyce, ma chi lo leggeva, nessuno dei grandi romanzieri. Un modo di dire e di esprimere la messa a fuoco, se non l'invenzione, in uno stile di racconto che si trova ad essere, involontariamente forse e in mezzo ad altre qualità, il solo valido equivalente della letteratura americana cosiddetta di comportamento, stile Faulkner e Dos Passos. Facciamo un ulteriore passo indietro per abbracciare un territorio più ampio. La storia del cinema è storia di storie. Quelle del cinema italiano ed europeo si sviluppano e trovano i propri caratteri e gli elementi forti che ne definiscono l'identità nell'intrecciarsi continuo dello sviluppo della storia linguistico-espressiva, della ricerca formale e stilistica, con quella legata all'affermarsi degli autori, con la storia dei luoghi dello spettacolo, dei pubblici, dei singoli spettatori, delle forze politiche, degli intellettuali e della tradizione letteraria e spettacolare. Ma anche da ultima e non minore, con le alterne tensioni di scomposizione e ricomposizione di una personalità ora multipla e conflittuale, ora unitaria, sempre orgogliosa della sua forza e del suo primato artistico e culturale e sempre debole sul piano produttivo, dell'organizzazione e del pieno riconoscimento della natura industriale del cinema. Può sembrare paradossale, ma proprio il cinema europeo, in momenti ben precisi della sua storia, trova uno dei suoi caratteri distintivi nella capacità di fondare un linguaggio comune, nel fissare e far circolare rapidamente le forme e i rudimenti di un lessico e uno spirito sovranazionale e nell'aspirare a forme di espressione artistica superiore, nel pensare democraticamente, in un'Europa retta ancora da molti regimi monarchici, a tutti i pubblici possibili, nel separare le leggi del mercato dalle ragioni dell'opera e dall'etica dell'autore. In Europa è sempre stato possibile pensare a un film non come a un prodotto commerciale, ma come a un prodotto dell'ingegno, senza includere e prevedere ad ogni costo il pubblico a cui era destinato. Di fatto non solo in Italia si è concepita l'attività cinematografica come un fenomeno che aveva più a che fare col mecenatismo rinascimentale e con le regole del gioco d'azzardo che con quelle dell'avventura capitalistica moderna. Il fatto che da subito il cinema europeo esibisca le sue radici e il suo patrimonio artistico e letterario e riconosca nel cinema non lo strumento principe della modernità, ma una straordinaria macchina del tempo che consente di viaggiare a ritroso e far rivivere il passato, è uno degli elementi fondanti e in un certo senso privilegiati di unificazione della molteplicità e varietà. È naturale pensare al cinema come al cantore per eccellenza della modernità, eppure, se si scompongono le storie per aree continentali,
ci si accorge che le direzioni prese dal cinema europeo e da quello americano divergono molto presto. La luce e lo spirito dei Lumière sembrano essersi distribuiti in modo omogeneo e unitario sul cinema americano, disomogeneo e molteplice su quello europeo. Mi scuso se richiamo in questa sede il progetto della mia storia del cinema mondiale edita da Einaudi, ma proprio a fondamento di questo progetto e del volume dedicato ai fondamenti del cinema europeo, ho voluto privilegiare alcuni punti o piani comuni a tutte le cinematografie europee, che, se non contribuiscono al riconoscimento di un'identità cinematografica forte, riconoscono al cinema il potere di costruire un'identità post-nazionale, di attribuirgli ruoli di sostegno alle ambizioni egemoniche in determinati momenti storici. Fissano delle linee prospettiche che aiutano a individuare tematiche, tipologie culturali, morfogenesi, eventi, mitologie, strategie politiche ed economiche, passaggi storici, memorie, trasformazioni che vanno a costituire un tessuto coeso o comunque una trama e un ordito di cui si possono riconoscere caratteristiche e andamenti omogenei e disomogenei. Ho cercato soprattutto di individuare temi poco frequentati e di affrontarli da punti di vista nuovi e diversi rispetto a quelli assunti finora. 1. Gli eventi che hanno segnato e modificato la storia del XX secolo, come le guerre mondiali, la guerra di Spagna, la ricostruzione, il 1968. Secondo punto, i fenomeni culturali che hanno marcato le tappe più importanti dello sviluppo della storia e del linguaggio cinematografico. Terzo, le fonti, le forme e le radici comuni della cultura cinematografica, lo spirito internazionale che anima determinati capitoli della storia cinematografica. Quarto, le percezioni e modificazioni del paesaggio e soprattutto le percezioni dell'Europa come luogo al tempo stesso reale e utopico. Quinto, le tipologie, le iconografie, le iconologie, le concordanze e le specificità dell'uso del cinema in funzione della mistica politica. Sesto, le mitologie divistiche nella loro specificità e nelle somiglianze e diversità rispetto allo star system americano. Settimo, l'americanizzazione come fenomeno aggregante e capace di prospettare mondi possibili e scenari comuni al desiderio di milioni di europei divisi dalla guerra fredda. Ancora 3 punti. Ottavo, le migrazioni culturali interne che hanno contribuito a creare forme e modi narrativi comuni a varie cinematografie. 9, il ruolo dei generi popolari. 10, le coproduzioni, i grandi successi di pubblico, l'andamento e le modificazioni nel corso del tempo delle caratteristiche della visione e del mercato. E infine, 11, i passaggi di fase, la perdita progressiva di identità, le modificazioni dei flussi narrativi e l'intergamia tra cinema e televisione, dopo fasi di opposizione e cannibalizzazione della seconda rispetto alla prima. Idealmente ho pensato a una scena europea che all'inizio si apre, quasi con un andamento sinfonico, a scenari culturali assai variegati e stereoscopicamente aperti. Una scena in cui al cinema è presto concesso lo statuto di prodotto artistico e il potere di assorbire le forme di tutte le arti e al tempo stesso di influenzare a sua volta le scritture artistiche, di modificarne i linguaggi, la prosodia e la metrica, di divenire subito una potente macchina mitopoietica e un'arma di gittata ben superiore rispetto a quelle adottate nelle guerre mondiali. Vi sono nodi e punti di passaggio fondamentali nella storia del cinema europeo, in cui un fenomeno in apparenza locale diventa denominatore comune, anima sovranazionale, habitat immaginativo e paesaggio che altro non è se non la proiezione di un desiderio condiviso. L'homo cinematographicus europeo non viaggia sulle ali della fantascienza e non va alla conquista delle frontiere del tempo futuro. Preferisce navigare entro i mari della letteratura e circumnavigare arcipelaghi di storie note, di isole tematiche, che fanno già parte del suo humus culturale, spingendosi solo saltuariamente oltre le frontiere del visibile. Il cinema europeo, rispetto a quello americano, non è stato praticamente mai in grado di creare delle industrie nazionali capaci di vivere senza il sostegno dello Stato. Ancora oggi, in una situazione di mercato sempre più difficile per le cinematografie nazionali ed europee, è importante che lo Stato
continui ad assicurare la sua presenza materiale e il suo sostegno a tutti i livelli della produzione e dell'esercizio. Deve intervenire con un'azione a più largo spettro, meglio distribuita e più lungimirante, capace di decentrare gli investimenti a favore della formazione e di pensare a vere forme di protezionismo e forte sostegno anche sul piano internazionale dei prodotti di qualità. Sono convinto, come ho già avuto più volte modo di dire, che il cinema italiano e del resto tutto il cinema europeo non possano sopravvivere senza le sovvenzioni pubbliche e che anche in futuro troverà nello Stato e nelle televisioni i suoi produttori privilegiati e necessari. A questo punto è forse opportuno ricordare che in pratica tutto il cinema europeo ha avuto bisogno fin dagli anni 30 del sostegno statale e che i poco più di 100 miliardi investiti dallo Stato italiano negli ultimi anni nella produzione cinematografica sono una cifra modestissima e insufficiente e che l'investimento per un film di Carpi o Piavoli è inferiore al costo di un solo Chuck del Titanic. Oggi, rispetto al 2000, le cose sono ulteriormente peggiorate. Nessuna cinematografia, neppure quella nazista e fascista, sono state in grado di fronteggiare i massicci assalti delle majors hollywoodiane, se non ricorrendo a forme di sostegno della produzione. Il cinema europeo ha da sempre rivendicato la sua natura di prodotto artistico e non di prodotto industriale, e grazie al sostegno dello Stato molti autori importanti del cinema hanno potuto esprimersi nei decenni passati. Bisogna continuare a farlo, rafforzando la consapevolezza nella collettività che il cinema è, oltre che un prodotto industriale, anche un prodotto dell'ingegno e della creatività. È un bene culturale da sostenere, se non altro per la storia che ha alle spalle. Ma bisogna ripensare a nuove forme di sostegno e detassazione per esercenti, distributori e produttori. Nel frattempo è bene pensare a come coltivare l'humus e augurarsi che i giovani registi e gli aspiranti registi, prima di pensare di scrivere e fare cinema, riprendano ad andare al cinema, si immergano nella sua grande storia passata e presente, lo respirino e metabolizzino, lo vedano con gli occhi del cuore e della mente, ne assimilino i succhi vitali, ricevano l'illuminazione dai film americani, ma anche da quelli che giungono dalla Turchia o dalla Cina, dall'Australia o dall'Iran. Anche se proprio la storia del cinema, e in particolare quella del mercato cinematografico degli ultimi decenni, sembrano volerci mostrare un'idea d'Europa sempre più schiacciata dall'egemonia del cinema americano, e se da tempo vogliono venire a mancare le capacità di inventare progetti comuni che non siano d'ordine economico, appare tutt'altro che preclusa, anche nel breve termine, la possibilità di ideare racconti e forme culturali in grado di coagularsi in nuovi codici, che tengano conto delle identità collettive post-nazionali e in nuovi ideali, capaci di fare del cinema non solo un luogo della memoria, quanto una rappresentazione e una proiezione di un desiderio collettivo e di una carica immaginativa capaci di occupare uno spazio che trascende le dimensioni dell'Europa comunitaria. L'Europa cinematografica non può limitarsi a essere un progetto economico di sostegno a delle industrie che sembrano portatrici di forti handicap culturali e di semplice difesa rispetto all'egemonia del cinema americano. Bisognerà ripensare tutto, dal mercato alla fabulazione, dalla capacità di produrre miti ai rapporti tra localismi, particolarismi regionali, federalismi e problemi sovranazionali comuni. L'Europa cinematografica potrà prendere vita solo in seguito a una rinegoziazione dei modi e forme culturali, delle nozioni di appartenenza e soprattutto delle identità e delle differenze. Proprio in questa cruciale fase di trasformazione il cinema può essere ancora un valore aggiunto, un giacimento e una risorsa culturale destinato a giocare un ruolo strategico essenziale all'interno dei tutt'altro che semplici e immediati processi per l'uomo europeo di integrazione e adattamento a un sogno durato secoli che improvvisamente, alle soglie del nuovo millennio, è divenuto realtà. Me toca a mí. Lo primero, quisiera dar las gracias a este congreso porque existe y porque me ha invitado, y a Domenech, que está ahí en el fondo, porque me parece una iniciativa realmente
espléndida dentro de lo que es una reflexión, creo que para todos y para alguien como yo, que soy francés, por lo menos a medias, en estos momentos un poco específicos que conocemos dentro de Europa, ¿no? Por otra parte, el placer siempre de volver a esta ciudad que tanto quiero y que es tan grata para mí cada vez que puedo pasearme por aquí, por las Ramblas y por todo lo que es Barcelona y sus cambios, etc. Lo primero yo que quisiera recalcar un poco en esta ponencia o en esta serie de propuestas está inscrito ya en cierto modo en el título que tenéis, que era Identidades nacionales y comunidades multiétnicas. Yo me quedaría con los sustantivos y dejaría de lado un poco los adjetivos. La palabra nacional o la palabra etnia, para mí, son palabras siempre un poco inquietantes. En cierto modo, quisiera oponer aquí, y hablando evidentemente del cine europeo, de lo que podría ser un cine europeo, oponer lo que sería un pensamiento centrífugo, por una parte, y un pensamiento centrípeto, por otra parte. Lo primero que yo quisiera aquí indicar, porque me parece que es lo esencial dentro de lo que es el cine, que, como decía Margot, es también una industria, ¿no?, por otra parte, es la cuestión económica, o sea, el contexto en el cual nos encontramos hoy en día. Hay una base de datos en Internet, el Observatorio Europeo del Audiovisual, que da una serie de datos precisos e interesantes y que permiten, por lo menos, tener una idea de lo que es el cine hoy, o cuando digo hoy, el año pasado, que son los datos más recientes, que es el cine europeo. Son 2 millones de entradas, son 764 películas, son 3 millones de entradas, ya lo he dicho, y en general un progreso de entradas en estos últimos años. Una cuota de mercado de las películas europeas y americanas que fluctúan poco, digamos en una relación de una tercera parte para las europeas y 2/3 partes para las americanas. Estos datos habría que contrastarlos en particular con el número de películas hechas en Estados Unidos, que el año pasado eran de 483, con lo cual un número muy inferior al número de películas europeas, que ya podría ser, en cierto modo, una primera reflexión, o sea, oponer, si es que hay que oponer, la diversidad europea que en cierto modo también implica una fragilidad de dicha diversidad. Si buscamos en el ranking de las 10 películas más populares en Europa, solo figura una película inglesa, Bridget Jones, The Edge of Reason, en el 10º lugar. Y si consultamos las 20 primeras películas, hay que añadirle Choriste, Los niños del coro, creo que es aquí, así que lo han traducido, y una película que yo no soy germanista, con lo cual me perdonan de antemano lo que voy a leer, que se llama T. Raumschiff Surprise Period 1. No garantizo la pronunciación, evidentemente. Película que, por cierto, como otras películas alemanas, circulan principalmente en el mercado alemán o en el mercado de lengua alemana, a la diferencia de las 2 primeras de las que he hablado. Si comparamos los datos de que disponemos del año 2004 en Europa y en Estados Unidos, nos podemos dar cuenta que en la lista de las películas, de las 15 películas, hay 9 películas comunes. Shrek 2, veía que incluso también en Cataluña, Shrek 2 está en primera posición. Spider-Man, The Passion of the Christ, The Incredibles, Harry Potter, que es, aunque coproducción, es también americana, por cierto, por lo menos la consideran como americana en esa base de datos. Shark Tale, iRobot, etcétera, una serie de películas. Con lo cual, lo primero que hay que considerar, o sea, la realidad efectiva
es que estamos frente a sistemas, y dejo de lado, que habría también que hablar de ello, de las películas que evidentemente llegan a Europa con un desfase de 6 meses, 1 año, con lo cual evidentemente son 9 películas, pero habría que añadir por lo menos 2 o 3 más que solo no están, porque claro, son películas un poco más antiguas y que han llegado aquí pues 1 año después o 6 meses después. Con lo cual, evidentemente, hay lo que yo llamaría un modelo comercial, un modelo que es el modelo que, en cierto modo, domina el cine europeo como domina el cine norteamericano. Esto plantea, evidentemente, la primera cuestión que yo quisiera evocar, aquí por lo menos, es la cuestión de lo que yo llamaría el cine sin territorio, utilizando la palabra territorio en el sentido en que la utiliza, bueno, muy modestamente por mi parte, pero que la utiliza Deleuze. No se trata tanto de una cuestión de geografía, sino saber en qué medida este cine americano, pero veremos luego digamos, lo que en Europa se está haciendo frente a ello, cómo este cine es un cine que ha perdido, en cierto modo, su relación con lo que llamaría la realidad con mucha prudencia y que, en cierto modo, es un cine que es autorreferente, principalmente remitiendo a lo que es el propio funcionamiento del cine y de la película. Se trata de un modelo estándar, lo que a veces se ha llamado, y seguiré llamándolo el cine americano. Evidentemente, en este cine americano no están Larry Clark y otros que hacen otro tipo de cine independiente. Cuando hablo de aquí es modelo y no cine americano. Una de las preguntas sería saber qué respuesta Europa o de qué forma Europa ha recuperado o se ha planteado el problema de un modelo hasta ahora. Y en términos, lo vuelvo a decir aquí, puramente, digamos, económicos. Hablaremos luego, evidentemente, de otros aspectos. Yo diría que en Europa se han privilegiado 2 tipos de modelo, como una especie de 2 tipos de modelos que son, digamos, una especie de respuesta a este modelo americano, lo que yo llamaría el modelo imitativo y el modelo o bien alternativo, disociativo, como se quiera llamar. Evidentemente hay 750 películas, con lo cual no las he visto todas, espero que nadie las haya visto porque no podré contestar a todas las preguntas, pero evidentemente me tengo que basar en lo que me parece más significativo de los movimientos. Y iré escogiendo algunas películas que me parecen representativas. La primera, empezaré por una película española, que es la película Los Otros. Considero que la película de Amenábar, del 2001, es una película que podría inscribirse en lo que he llamado aquí el modelo imitativo, en el sentido en que estamos frente a una obra que recoge una herencia, digamos, norteamericana y que no utiliza, digamos, directamente su relación, su articulación con su referente geográfico e histórico. Recuerdo que la película se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial en las islas anglosajonas, si bien recuerdo. En cualquier caso, esto es puro pretexto, ya que en ningún momento hay una relación directa sobre acontecimientos, sobre lo que está ocurriendo en Europa en aquel momento, sino que son únicamente elementos que se utilizan dentro de lo que es un cine de género. Un cine de género, y quisiera, tal vez luego para el coloquio se pueda discutir más, y yo creo que en cierto modo el cine de género es un cine que desterritorializa en cierto modo el cine. Cuanto más hay género, menos hay lo que podría ser un arraigo a una realidad o a lo que podría ser, sin ser un cine de lo real ni un documental, pero por lo menos reflejos de sociedades multinacionales, entre comillas.
Esto podría ser el primer modelo y es muy interesante, dejando de lado lo que es puramente anecdótico, que esta película se haya estrenado en un momento en que se estrenaba en Estados Unidos a pocos meses El sexto sentido, que no porque haya copiado el uno, o sea, eso ya son problemas que a mí ni me interesan, ¿no? Pero porque estamos frente a dos productos similares y que, en cierto modo, responden y que funcionan, tanto El sexto sentido en Europa como los otros, que fue en su momento la película europea que tuvo más entradas en Estados Unidos. O sea, estamos frente a modelos intercambiables prácticamente. No significa que no me gusten, ¿eh? No es una cuestión de gustos, es una cuestión sencillamente de saber cómo se colocan estas películas. El segundo modelo, o el segundo submodelo, como se quiera decir luego, el tipo, sería lo que yo llamaría el tipo histórico. Tipo histórico que tendría películas, por ejemplo, como El pianista o La vida es bella, unos ejemplos, me parece, bastante significativos. Si tomamos la película de Polanski, que por cierto es un director ya internacional, de por sí, desde los principios, los inicios, con algunas películas en Francia, y bueno, Repulsión, Cul-de-sac, esas películas de los inicios, hasta esta última o casi última, El pianista, pues estamos frente a una película, o sea, lo que yo llamo histórica en el sentido en que se relaciona con un acontecimiento, en este sentido, un acontecimiento europeo, la Segunda Guerra Mundial y la tragedia del gueto de Varsovia. En cuanto a La vida es bella, pues por otra parte es en el mismo periodo, digamos, y con otro tipo de tragedia que todo el mundo, supongo, conoce, no tengo que aquí explicarlo. Son películas que, dentro de las características que tienen, podrían definirse como modelos clásicos, en el sentido en que hay calidad plástica, linearidad, matices psicológicos y, sobre todo, este referente o fuerte referente histórico europeo. Me parece interesante comparar aquí lo que decía antes en cuanto a no sé si se podría emplear la generación, no sé, lo dejo. O sea, la transformación en género de una película. Yo creo que es interesante compararlo con lo que pasa o lo ha pasado en Estados Unidos con películas de film noir o películas del oeste. O sea, que se transforman realidades para transformarlas o constituir géneros. Es una cosa que no existe en Francia, ni en Europa, ni en España. Me parece que es algo, no sé si por hacer, pero por lo menos realmente lo que tenemos son películas arraigadas en realidades específicas, pero también realidades comunes en estos casos. Quisiera ahora volver a otra cuestión, o sea, una cuestión que está presente en esto de cómo una película puede intervenir, digamos, en poblaciones diferentes, en zonas diferentes de Europa, cómo funciona, a partir de las reflexiones que Paul Ricoeur, recientemente desaparecido, hace a propósito, en su libro sobre la memoria, la historia y el olvido, a propósito de lo que son lo que él llama el nivel histórico en el cual uno se sitúa. O sea, tomando un poco, o sea, resumiendo de manera muy rápida, la historia no se lee de la misma manera a este nivel y a este. O sea, entre el que está a ras de tierra tiene una visión necesariamente diferente, lo que no significa ni buena ni mala, sino diferente, frente al que la mira desde otro nivel, desde otra altura. Y evidentemente esto me interesa, esta reflexión me parece interesante, o sea, más que interesante, evidentemente, en la medida en que el cine europeo o el cine para que llegue a ser europeo, o sea, comprensible por los europeos, evidentemente tiene que alejarse de lo anecdótico, por lo menos de una lectura histórica que solo se limite a un ámbito muy restringido y limitado. Esto sería también objeto luego de debate o de discusión.
Creo que ayer hablaste, Françoise, de Goodbye Lenin, no estaba aquí, pero creo que hablaste de ella. Es una película, me parece también interesante, pero ya bastante más compleja, para mí por lo menos, o sea, una película que a la vez remite a un acontecimiento común, porque, bueno, la unificación Alemania y todo eso es un elemento histórico que compartimos todos, pero también una película que tiene o que mira hacia cosas muy íntimas dentro de lo que es la propia historia de Alemania, Alemania del Este y toda una serie de elementos muy específicos. Es una de las pocas películas que llegan a combinar, digamos, una audiencia muy amplia y también un arraigo muy específico. También quisiera aquí evocar otro tipo, digamos, de película que yo llamaría las películas o el tipo etno-caricaturesco. Y los mejores representantes yo creo que los encontramos en Francia. Son películas como Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Astérix y Obélix, Misión Cleopatra e incluso Los niños del coro. O sea, películas que tienden a presentar o a representar una especie de idiosincrasia gala desde un punto de vista reductor y caricaturesco. El país idealizado de Amélie Poulain o el cómic emblemático de Goscinny y Uderzo o la Francia profunda de Le Choriste ofrece una visión tremendamente reductora, evidentemente, de Francia, como podían serlo las películas de Joselito o de Luis Mariano. O sea, películas o digamos, tipos de películas tremendamente complacientes y autocomplacientes, ya que, bueno, sabéis que los franceses son muy chauvinistas, ¿no? Y evidentemente estas películas son películas que van en el sentido de un chauvinismo, de una especie, ya lo he dicho, de autocomplacencia. Estos podrían ser algunas de estas películas tipos que, en cierto modo, dominan en la actualidad. El otro problema que yo quisiera evocar a continuación es la cuestión de la franqueabilidad o la posible capacidad que tienen las películas para franquear las fronteras europeas. Y aquí también me baso en los datos de estas mismas fuentes para señalar lo siguiente, y eso es sobre unos 7 u 8 años. El cine nacional dentro, cuando digo nacional, de las naciones europeas, el cine nacional representa en general una cuota variable según los países y evidentemente difícil de apreciar, pero que podría girar en torno al 17% más o menos. No he hecho los cálculos, pero 17, 21, 14, etc. En 7 años, más o menos 17% de cuota de pantalla. Y es interesante saber que estas mismas películas, o sea, las películas europeas fuera de las fronteras, pero dentro de Europa, solo representan la mitad. O sea, un 8% de las películas europeas se ven, no del número de películas, sino el porcentaje, la cuota, digamos, de pantalla representa el 8% si consideramos toda la geografía europea. Con lo cual, esto plantea un problema esencial a la hora de pensar o de saber lo que es, que yo no pretendo saber ni querer decir lo que es el cine europeo, pero saber qué cine, cómo el cine pasa de un país a otro, son evidentemente cuestiones, creo yo, esenciales. Podría ser interesante, por ejemplo, contrastar o comparar la película Astérix y Obélix, por ejemplo, el éxito que ha tenido esta película dentro de Europa, diferentes países, con, por ejemplo, la película española de La gran aventura de Mortadelo y Filemón, que en un principio son películas que parten de cómics, cada uno en una situación específica, pero una película con un éxito extra límites fronterizos del país inicial y, por otra parte, una película que realmente, no sé si se ha visto en algún país, no sé, en Francia por lo menos no creo que se haya distribuido, o por lo menos de manera tan minoritaria. El caso fue el de Torrente, por ejemplo, que
se quedó una semana en París y creo que hubo 400 espectadores, o sea, fue un fracaso rotundo, porque hay un fenómeno de incomprensión. Yo no digo ya que sean buenas o malas películas, que ya es otra, yo no me meto en ello, pero en cualquier caso, películas de este tipo son películas que evidentemente están destinadas a un público intrafronterizo, dentro de las fronteras de un Estado, de una comunidad y lo que se quiera. Eso existía también Carles Mirá con el cine valenciano, que francamente, saliendo de Valencia, no creo que muchas personas entiendan el carácter grotesco de estas películas, Fallero, etc. Entonces, uno de los elementos también, y esto para siempre nutrir un poco luego las preguntas, sería la cuestión del humor, o sea, uno de los rasgos específicos más delicados y más difíciles de exportar, a no ser que sea, de nuevo, un humor evidentemente aséptico, que ya no tiene un arraigo, digamos, dentro de una población o dentro de un país específico. Yo creo que esto plantearía la cuestión de la denotatividad o de lo denotado y de lo connotado. La película y el problema que podríamos encontrar a la hora de ver cine europeo sería esta. Si cuanto más cuanto más connotativa es una película, más difícil es de ver en otro país, porque las connotaciones, el contexto, no se desconoce y por eso no se puede apreciar. Esto es otro de los elementos difíciles, creo yo, para llegar a hacer un cine que pueda, digamos, intercambiar. Entonces, yo creo que habría ahora que pensar un poco o adentrarse en otro tipo, digamos, de reflexión sobre lo que podría ser, digamos, algunos aspectos propuestos también por Ricoeur sobre lo que él llama la identidad, evidentemente, la mismedad y la ipseidad. Para resumir un poco las cosas, y es algo que me parece aquí esencial, ¿en qué medida la identidad se construye a partir de sí misma o se construye a partir del recorrido que da la identidad considerándose como otro, lo que sería la ipseidad, considerarse como otro, verse como otro y ver su propio modelo en este sentido como un modelo que se podría ir modificando, transformando. Esto volvería a la oposición aquí entre lo que sería identidad y etnia. Lo étnico para mí sería lo que en cierto modo rehuye de cualquier tipo de contacto con lo otro, mientras que la identidad solo se construye a partir del momento en que se contrasta con lo otro. Con lo cual, para poder construir una película, construir un cine que pueda hablarle a un polaco, a un francés, a un español, a un portugués, al que sea, no se puede limitar a ser autocomplaciente con su propia mirada hacia su propia etnia, sino pasar por este camino que implica ir hacia el otro. Si nos fijamos, por ejemplo, en algunos, yo no diría movimientos, pero algunos aspectos del cine contemporáneo, podríamos observar lo que ha hecho el cine británico en estos bastantes últimos años, desde los Full Monty o Beautiful Thing o Billy Elliot, etc. O sea, películas que han podido a veces además tener éxito, pero que no renuncian a una idiosincrasia, a un arraigo fuertemente social en estos casos, en los tres casos dados, pero en muchas películas más, evidentemente, han seguido conservando sus capacidades expresivas
se han exportado, pero la cuestión sería saber si el modelo o este tipo de modelo es exportable. Y en este caso la respuesta sería probablemente bastante delicada. Yo tomaría el ejemplo de España en este caso. Y si bien Fernando León de Aranoa tal vez haya llegado a hacer un cine que se podría equiparar, pero que a la vez es un cine profundamente español, a este tipo de modelo británico, también hay películas como Pídele cuentas al rey o Se buscan Furmontis, que me parecen ya bastante diferentes y de una calidad realmente bastante más baja. Con lo cual, tal vez podría haber juegos de intercambio que permitirían, adaptando el modelo extranjero a un modelo propio o a un sistema propio, el sistema español en este caso, llegar tal vez a evocar, en este caso, aspectos sociales. Yo me limito porque yo creo que Enrique, que está por ahí, hemos tenido puntos comunes, sobre esto. Creo que aquí no estoy hablando ni juzgando lo que es el cine social. Tengo bastantes reservas sobre este cine socialoide, como lo llamo yo, que se hace en España. Otro caso que quisiera evocar aquí sería el de Francia, con unas cuantas películas que yo llamaría películas de barrio. No es cine de barrio, son películas de barrio. Esto es la palabra incluso que emplea Robert Guédiguian, el propio, para hablar de Marius y Jeannette y del cine que está haciendo. Hay una serie de películas que se están haciendo, que se han hecho en estos últimos años en Francia. Yo hablo de lo que se está haciendo, evidentemente, no el recorrido que ha hecho Brunetta, evidentemente, que me parece esencial, además, que ha sido espléndida la ponencia, pero sino observar lo que ocurre. Hay una serie de películas, la verdad no sé siempre si se han difundido aquí o si se han visto. Pienso en la película de Gaspar Noé, Irreversible, película del año 2002, o Cada uno busca su gato, Chacun cherche son chat, que es una literación, Chacun cherche son chat, película del 96, o película, una espléndida, ya diré algo, solo es para citar algunas películas por si las conocéis, La Chatte à deux têtes, una película de Jacques Nolot del 2002, las películas de Catherine Breillat como Romance y el actor Rocco Siffredi, Maxi dotado y superpotente, y Baise-moi de Virginie Despentes. Virginie Despentes, es curioso el nombre, Despentes viene de Lyon, porque en Lyon hay una zona que se llama las Pentes de la Croix-Rousse y ha adoptado el nombre, o sea que este tipo de película, que serían unas películas que van del barrio a la violencia extrema, son muy significativas, me parece a mí, de una serie de cosas que se están produciendo también en Francia. Quisiera decir, por ejemplo, una palabra sobre una de las películas solo, La Chatte à deux têtes. La Chatte à deux têtes cuenta la historia de un cine de un barrio, creo que está en Pigalle, que es un cine porno y donde, digamos, el público realmente no viene a asistir a una proyección cinematográfica, sino a tener relaciones sexuales con otros espectadores. Bueno, tranquilos, no voy a presentar la película, pero no, porque veo algunos que ya, pero es a la vez, o son a la vez películas extremadamente fuertes, porque tienen imágenes que son imágenes pornos, que podrían pertenecer a un cine porno, pero también películas que describen una especie de piel, digamos, de lo que es la sociedad francesa, una especie de epidermis, lo que está por encima, digamos. Y es muy interesante ver también una película como Baise-moi, Follame, la están vendiendo en las Ramblas ahora, he visto. Pero la película, el título parece muy escandaloso, pero realmente es una película espléndida, y en esto yo creo que algunas cosas que han pasado estos últimos días en Francia se podrían explicar. Yo creo que son películas que traducen una herida. Yo creo que Francia es un país herido desde hace 15 años. Y eso se ve muy bien en este tipo de películas, se puede observar perfectamente. Con lo cual,
y no voy a extenderme en ello, pero también yo creo que merece discusión, estas películas son películas que están arraigadas en una situación, en un país dado, que pueden tener su éxito y que tal vez puedan producir ciertos modelos. Dejaré de lado, porque se ha comentado mucho, lo que son las películas del dogma y todas ese tipo de películas, para, digamos, concluir rápidamente y para plantearme un poco la cuestión, digamos, de lo que podría ser o qué se podría hacer para llegar a un cine, digamos, europeo. Yo creo que probablemente habría que rechazar el modelo internacionalista, mundialista, imitativo, sea cual sea la forma de imitación de un cine modelo americano, pero también huir de ese tipo de películas. Yo creo que es interesante en el caso, por ejemplo, español, diferenciar globalmente, evidentemente no voy a entrar, pero globalmente el cine vasco del cine catalán, por ejemplo. Yo creo que el cine vasco o los directores vascos del cine, tal vez habría que decirlo así, tal vez hayan conseguido ir más allá y más fácilmente, más allá de sus fronteras. No es una cuestión de calidad, ni de personas, ni de directores, que las películas catalanas que tienen dificultad, no hablo de las comedias que también tienen su propio humor y claro, difíciles, pero en general la dificultad que puede tener un país que no sé, o sea, un cine que no sé si se plantea esa cuestión de la ipseidad, de pasar por otro para poder verse, para poder analizarse y evolucionar, y el cine vasco que me parece que aunque todavía queda mucho por hacer, en algunos intentos sí que ha logrado, a nivel por lo menos nacional, ir más allá de las fronteras de Euskal Herria. Estas eran las pocas ideas que quería evocarles aquí. Gracias. Buenos días. Yo quería comenzar con unas cautelas. Efectivamente, el doctor Font, cuando ha presentado esta mesa, ha dicho así un poco retóricamente eso de la identidad que tal vez no existe. Bueno, entonces yo querría abundar en estas cautelas y recordar que en el año 74-75 Claude Lévi-Strauss dirigió un seminario titulado La identidad. Y en las conclusiones de este seminario, que les recomiendo que lean porque es muy rico de ideas, citaré solo dos frases que me parece que son pertinentes para iniciar esta reflexión. Dice en las conclusiones Claude Lévi-Strauss: toda utilización de la noción de identidad comienza por una crítica de esta noción. Toda utilización de la noción de identidad comienza por una crítica de esta noción. Y la segunda, ya el último párrafo del libro, prácticamente ya acabando el libro, hace un resumen, a mi juicio, muy luminoso de las dudas que suscita el concepto de identidad. Dice así Lévi-Strauss: la identidad es una especie de foco virtual al que resulta indispensable referirnos para explicar cierto número de cosas, pero sin que tenga jamás existencia real. Sin que tenga jamás existencia real. Bueno, esta cautela me parece que es necesaria como introducción, como preámbulo a esta reflexión, y efectivamente cuando se habla de identidad en cine, bueno, hemos visto dos ponencias muy distintas, la mía también será muy distinta, la mía será sobre todo una ponencia de un historiador, no digo que sea un no lo sé, que es estupendo, pero en fin, yo hablaré del cine mudo también, y de los orígenes, que me parece que es importante ver las raíces de esta cuestión de la identidad. Por ejemplo, la famosa frase de Rossellini, autor admirable, muy citado por Giampiero Brunetta, perdón Daniela, cuando Rossellini dice: el mejor film internacional es un buen film nacional. Esto lo dijo Rossellini: el mejor film internacional es un buen film nacional. Entonces, pues no está claro que siempre sea así, ¿no? Por tanto, es un terreno minado. Y yo quería hacer esta advertencia previa
Es verdad que la convocatoria a la cual este congreso nos convoca, que se titula, es un título que a mí me ha puesto muy incómodo, a mí personalmente, que es Identidades Nacionales y Comunidades Multiétnicas. Caramba, vaya hueso duro de roer, ¿no? Yo me he sentido incómodo y he preparado una cosa que es la que voy a comentarles ahora para intentar arrojar una cierta luz sobre esta cuestión. Es cierto que el título es pertinente, hay una pertinencia, no digo que no haya, y la prueba, y citaré 4 o 5 ejemplos de la razón de ser de este planteamiento. Por ejemplo, el cine indio y el cine chino, de los cuales no me siento competente, no me siento autorizado a hablar de ellos, pero es evidente que el cine indio y el cine chino son dos gigantes culturales en las cuales existe una producción descentralizada y multilingüe. Pero no me piden más porque realmente no soy capaz de hablar con autoridad de cine chino o indio, ¿no? En la Unión Soviética, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aparte de los estudios de Moscú, que les voy a contar que en Ucrania había una producción importante, de Ucrania salió Alexander Dovzhenko, nada menos, el autor de La Tierra, y incluso el Centro Pompidou tiene publicado un catálogo, que tengo en mi biblioteca, aunque nunca lo abro, que se llama Los cines del Asia Central, los cines soviéticos del Asia Central. Y efectivamente, en las repúblicas, hoy tan de moda estos días en la prensa, del Asia Central, pues tienen sus estudios y su producción en diferentes lenguas, que supongo que son películas que no se exportan jamás y que solo ven los ciudadanos de Kirguistán o de Takistán o de estos sitios tan remotos que no conocemos, ¿no? Es verdad que en la Unión Soviética hay un caso ya más interesante, más relevante, por polémico, y que fue el caso, digo fue porque falleció ya, del cineasta armenio, nacido en Georgia, Sergei Parajanov, ¿no? Sergei Parajanov es un director armenio que intentó hacer cine armenio, en lengua armenia, y cuya película Sayat Nova fue prohibida por la censura. Por lo tanto, evidentemente es cierto que hay núcleos identitarios, palabra horrorosa, identitarios, núcleos de afirmación diferenciada, como el caso del cine armenio, que tampoco conozco, no conozco algo de Parajanov, pero muy poco. En la ex Yugoslavia, que ha acabado tan mal, ha acabado a tiros, bueno, que era mosaico, y es lo que queda todavía, mosaico multiétnico, pues había dos cineastas tan relevantes como Dusan Makabiev, nacido en Belgrado, o Emir Kusturica, nacido en Sarajevo, que evidentemente corresponden a culturas identitarias diferenciadas. Y para acabar ya, porque no quiero hacer el catálogo de esos mosaicos multiétnicos, me son más próximos y conozco mejor el caso del cine suizo, del cine belga, en donde, por cierto, André Delvaux hizo películas habladas en flamenco y habladas en francés. André Delvaux hizo películas habladas en flamenco y habladas en francés, generalmente muy buenas, por cierto. Por tanto, vean ustedes que el mapa de las identidades es un mapa que justifica que es la pertinencia de esta convocatoria. Ahora déjenme que hable el historiador. Todo eso tiene unos orígenes, una prehistoria, una protohistoria, y es que ya antes de la Primera Guerra Mundial se dibujan en el mapa de la producción mundial algunos géneros nacionales identitarios. Digo algunos, otros no. La comedia es un género internacional, el film de aventuras es un género internacional, lo cultiva Fritz Lang en Alemania, lo cultivan los americanos. Pero aparecen algunos géneros ya antes de la Primera Guerra Mundial que son géneros nacionales identitarios y por tanto diferenciales, como el western en Estados Unidos, que es anterior, por cierto, al famoso asalto revolucionario que todo el mundo cita del año 3. No, antes del año 3 ya hay westerns en el cine americano. No fue el primero, fue el que tuvo más éxito, que implantó el género, pero ya hay westerns anteriores. El cine arqueológico italiano, el cine arqueológico italiano de gran espectáculo, que por cierto instaura el formato de largometraje. El largometraje en la historia del cine es un fruto del cine italiano de gran espectáculo arqueológico, Quo Vadis, Caviria, etc. La Odisea del año 11 ya mide 1000 metros, al año siguiente, el año 12, Quo Vadis ya mide 2250 metros. ¿Y qué ocurre cuando llegan a Estados Unidos estas películas? Ya no se pueden exhibir en barracones de feria, ya no se pueden exhibir en los music halls. Y esas películas tan largas se exhiben en los teatros burgueses, los teatros de los barrios céntricos. Y los críticos de teatro
van a ver esas películas. La semana pasada estaba Hamlet y esta semana está Quo Vadis, y hacían la crítica de Quo Vadis película, y así se va introduciendo la crítica de cine en la prensa americana. Por tanto, el cine arqueológico italiano es un género específico de un cierto momento de la historia cultural italiana que introduce el largometraje. Las sagas paisajistas del cine sueco, Sjöström, Stiller, es un género nacional. El género nacional tiene una vida efímera, es género nacional. O los films de samuráis en Japón, que son muy tempranos también, ¿no? Por tanto, ya antes de la Primera Guerra Mundial se dibujan, junto a los géneros cosmopolitas, la comedia, algunos géneros que son marcadores identitarios, por la temática abordada y por la forma como se aborda, ¿no? Bien es verdad que este fenómeno de segmentación, de diversificación genérica, coexiste con un fenómeno de estandarización, a saber, lo que Noel Borch ha llamado el modo de representación institucional, el MRI. Es decir, que en esos años también se forja el canon técnico formal internacional que homogeniza y estandariza la producción. De modo que tenemos, por un lado, una diversificación de algunos géneros, a la vez que se produce una estandarización formal y se crea el canon técnico que según Borch queda consolidado hacia el año 15 del modo de representación institucional, ¿no? Y entonces se inicia un debate que lamentablemente está muy olvidado y que quiero resucitarlo ahora. En los años 20 en Europa, bueno, ustedes saben que la Primera Guerra Mundial significa una catástrofe para el cine europeo, porque Europa no produce películas y el vacío de las pantallas es ocupado por los americanos. Y cuando llega la paz, en noviembre del 18, Europa ya es colonia del cine americano, porque Europa no ha producido y los americanos han llenado las pantallas, ¿no? Y se inicia entonces en Europa un debate interesantísimo, que yo he tenido la buena fortuna de seguir en la hemerografía francesa y que Jean-Claude debe conocer mejor que yo seguramente, porque ese debate no se encuentra en cambio en la prensa española. Ustedes revisan las revistas españolas de cine y eso que les contaré nunca aparece. En cambio aparece en la prensa francesa corporativa, en la prensa de cine, el debate en torno al llamado el film internacional. El film internacional. La preocupación por hacer un cine que complazca a todos los mercados. Yo creo que uno de los que mejor formula este problema, el problema del film internacional que angustia a la industria francesa, es Jacques Feder. ¿Le llamas Feder o Feder? Feder. Feder. Jacques Feder. El editor belga afincado en Francia, Jacques Feder, el año 23 publica en Viena un artículo que se llama Der internationale Film, del cual voy a leer dos extractos breves, porque lo explica tan bien que casi no hace falta añadir más, ¿no? Dice Jacques Feder: en ningún estado de Europa es hoy posible, año 23, en ningún estado de Europa es hoy posible amortizar el costo de un film cuando permanece en el interior de las fronteras de su país de origen. Y añade: solo en Estados Unidos, como tiene tanta población y un mercado tan grande, las películas americanas pueden amortizarse en su mercado nacional. Feder como contrapunto, ¿no? América, sigo citando a Feder, América no se preocupa de los gustos de los extranjeros y jamás se ha preocupado. Pero, por curioso que pueda parecer, precisamente los films americanos que se han hecho sin la menor atención a los gustos del extranjero son los que más se acercan al ideal del film internacional, el film que se exporta a todas partes, ¿no? Y sigue añadiendo Feder: estos mismos films americanos, que han sido producidos sin otra finalidad que la de gustar al público americano, invaden el mundo entero con gran éxito. Por tanto, la famosa colonización cultural americana, colonización que tiene dos caras: la económica, dependencia económica, pero colonización, permiten ustedes, semiótico-cultural, es decir, los estilemas, las formas narrativas, las estructuras, la iconografía, los estilos de interpretación, de iluminación, el capital simbólico, los valores, estilos de vida que transmite el cine americano a través de esta colonización. Y en contraste con este film internacional que triunfa en Europa, de origen americano, él señala, es un artículo del año 23, por tanto se refiere a ejemplos contemporáneos, el fracaso en París, o en el mercado francés, del film de Griffith, Las dos huérfanas, que como ustedes saben está ambientado en la Revolución Francesa, es un film de ambiente afrancesado, y Feder delata las torpezas ambientales, en fin. Griffith fracasa cuando hace un film a la francesa,
porque quiere ser francés en el mercado francés. Y elogia, en cambio, como contraste, el film de Fritz Lang, Las tres luces, diciendo que es un modelo de germanidad auténtica, de personalidad, de estilización, de identidad cultural nacional. Las tres luces de Fritz Lang, por cierto, la película que decidió a Luis Buñuel dedicarse al cine, por cierto, cuando volvió en París, en el año 25. ¿no? Bien, y es curioso, por tanto, el mensaje de Jacques Veyder es: no hay que americanizarse, hay que hacer un cine auténticamente identitario, sin renunciar a nuestros valores culturales. Esta polémica del filme internacional se rastrea en las revistas francesas corporativas, no en las españolas, en los años 20 muchísimo. Y para acabar con el tema, citaré un editorial de la revista, una revista muy influyente también, francesa, que era Cine Journal, que era muy importante, era una revista corporativa muy importante. El editorial de Cine Journal de 19 de junio del año 25 insiste en esta angustia de hay que hacer un cine que se pueda exportar, por tanto hay que hacer cosas que no sean afrancesadas, hemos de renunciar a nuestra cultura, hemos de vendernos. Dice Cine Journal, que lo dirá mejor que yo. Pero para que nuestros films atraviesen el Atlántico con alguna oportunidad de ser comprados por los americanos, tienen que ser además conformes a su gusto y al gusto de su público. Esta adaptación a una mentalidad extranjera aparece como muy delicada para nuestros autores y directores. Aquello que es nuestra fuerza, nuestra originalidad fundamental, se convierte así en el elemento de nuestra inferioridad. Lo original francés se convierte comercialmente en el elemento de debilidad en el mercado americano. Bien, entonces vean ustedes, por tanto, que el problema famoso de la identidad se plantea en los años 20, muy crudamente en Francia, en Alemania también. Es cierto que Alemania, una vez derrotada en la Guerra Mundial, empieza a exportar sus películas a través de los países escandinavos, las disfraza de películas suecas para que lleguen a Europa. En fin, es toda una historia muy interesante hablar del tema de cómo en los años 20 el tema de las identidades ya se convierte en un tablero de ajedrez, ¿no? Pero, si me permiten resumir, yo diría que en el cine ya mudo y luego ya en sonoro, en el cine en general, hay fundamentalmente tres marcadores identitarios, que son, por una parte, algunos géneros, luego hablaré de los temas de los géneros, el western, la españolada, la comedia napolitana, las películas de samuráis, son géneros identitarios, otros no lo son, la comedia, el policíaco no lo son, ¿no? El look, he buscado la palabra look porque no se me ocurría ninguna mejor. Es decir, el vestuario, las costumbres, el paisaje urbano, la Torre Eiffel, la cúpula del Vaticano en el fondo, es decir, el anclaje iconográfico que llamo look para indicar que una película viene de Francia, o viene de Italia, o viene de Escandinavia, o viene de Nueva York, Empire State Building, ¿no? Y finalmente ya cuando llega el cine sonoro se añade un tercer marcador de identidad, que es la lengua, el factor lingüístico, que es fundamental, ¿no? Pero quiero recordarles que al mismo tiempo que existen estos marcadores identitarios grupales, existen también unos marcadores identitarios individuales, que es lo que llamamos el estilo. Y el estilo ya se reconoce como un estilo en las películas de Griffith o de Fayard, por citar dos continentes, ¿no? Es cierto que el concepto de cine de autor, como todo el mundo sabe, no se acuña hasta que en el Cahiers du Cinéma, en los años 50, elaboran la doctrina del cine de autor. Pero si ustedes leen, como hacemos los historiadores, las revistas de los años 20, verán que cuando los críticos más avezados, más despiertos, se confrontaban con una película de Erich von Stroheim, de Murnau o de Eisenstein, reconocían un mundo propio, un estilo diferenciado, reconocían una autoría implícita, no la llamaban así, no se llamaba la palabra autor, pero cuando se confrontaban con Stroheim, Murnau o Eisenstein, el crítico decía, otra película de Eisenstein, este gran realizador soviético, y se reconocía implícitamente un universo diferenciado, creador. Por tanto, había en estado de latencia y no formulada teóricamente, una subconsciente teoría del cine de autor. No formulada, no explicitada, pero
si hacen ustedes, repasan los años 20, verán que eso existía. Y de hecho no es raro, porque ya en los años 20 las historias del arte, de la pintura, de la arquitectura, el eje fundamental de la historia del arte moderno, en los libros de historia del arte, eran el eje autoral. Ahí se hablaba de la pintura de Picasso, o de Braque, o de Matisse, o de los edificios de Frank Lloyd Wright. Por tanto, era una puesta en sintonía de la hermenéutica cinematográfica con los manuales y los tratados de historia del arte contemporáneos del siglo XIX-XX, ¿no? Es interesante ver cómo Hollywood hace un intento por, cuando llega el sonoro y se produce este descalabro industrial que supone la fragmentación lingüística, nacen las famosas versiones multilingües que se producen en Hollywood y en Joinville, tema que está muy estudiado hoy día, ¿no? Pero, ¿por qué fracasan las versiones multilingües de Hollywood? El diagnóstico es doble, y lo diré muy telegráficamente. Las versiones multilingües de Hollywood y de Joinville fracasan porque son demasiado estandarizadas para encajar con la diversidad cultural de sus públicos, demasiado estandarizadas para encajar con la diversidad, y demasiado poco estandarizadas para ser rentables. Y esos dos factores explican el fracaso absoluto de la operación multilingüe. Bueno, y con el sonoro, naturalmente, nacen o renacen los cines nacionales, el cine checo, el cine polaco, el cine sueco, el cine danés, hasta el cine español, la República Española. Hay 20 países hispanohablantes, las películas de Benito Perojo, de Florian Rey, Imperio Argentina, se exportan, se consolida una segmentación, una diversificación con los nuevos géneros locales o dialectales, si quieren llamarles así. Ejemplo, la comedia ranchera mexicana, la chanchada brasileira, el melodrama tanguero argentino, la españolada andaluza o aragonesa, Nobleza Baturra o Morena Clara, la comedia napolitana, los films de arte, y así llegaríamos hasta los films de arte marciales asiáticos. Por tanto, se produce una segmentación y una diversificación de géneros identitarios que coexisten naturalmente con esos géneros cosmopolitas, que es la comedia, el policíaco y las aventuras, ¿no? Está claro que además existen fenómenos de contaminación y de hibridación, ¿no? Bueno, hay unos tratadistas muy respetables del cine negro americano, del film noir, que los americanos llaman en francés film noir, que dicen, paradoja, porque se llama film noir en América, el cine negro es un género americano. Hoy tenemos famosa discusión, ¿es un género o es una escuela? Vieja discusión, ¿no? Bueno, si es un género americano, ¿dónde colocamos a Jean-Pierre Melville, por ejemplo? O, si me apuran, incluso a Ignacio Fiquino, en algunas películas de Iquino. Por tanto, y bueno, y el spaghetti western. ¿Qué hacemos con el spaghetti western? El western es un género genuino americano. Es verdad que hay una relectura desde Europa, a partir de los años 60, del western, que no es solo una relectura, sino una reinterpretación, una relectura, a veces crítica incluso, y por tanto, ¿qué pasa con el spaghetti western? Que es un eco de un género americano, pero que ofrece una reinterpretación, ¿no? Por tanto, la segmentación de los géneros locales. En los años 70 ocurrió un fenómeno muy curioso. En Cataluña, no solo en Cataluña, en Baviera, Alemania, hasta donde yo sé, en Nápoles, y miro a Ana Forgione, que es napolitana, para que me corrobore. En los años 70 se produce un fenómeno curioso de el surgimiento efímero de unos cines cantonalistas, yo les llamo cantonalistas o localistas, que con cómicos populares, con cómicos locales muy populares, Capri en Cataluña, en Baviera otros que no sé cómo se llaman, hacen películas en el idioma propio que tienen explotación prácticamente solamente regional. Son películas de autoconsumo, son películas de dógamas, que por fortuna desaparecen pronto, porque aparte de ser poco rentables, ejemplo catalán, El Vicario d'Olot. El Vicario d'Olot es una película pensada desde Cataluña, para consumo catalán, hablada en catalán, endógama, autárquica, localista, cantonalista, y como, igual que hay El Vicario d'Olot, hay en Baviera, Alemania, películas habladas en bávaro, con cómicos locales muy baratas, rodadas en 2 semanas. Afortunadamente este fenómeno desaparece porque es absorbido por la televisión.
Y la televisión instala, en forma de serie o de telenovelas, este universo provinciano, local, localista, de las sagas, las famosas sagas, la palabra clave, ni sagas, las sagas, ¿no? La endogamia, ¿no? Bueno, por tanto, las televisiones locales absorben esta oferta autárquica, felizmente ha desaparecido de los cines, ¿no? Es verdad que esto no es homólogo al caso americano. En el caso americano, por ejemplo, tenemos el caso del cine afroamericano. El cine afroamericano, de nuevo les habla el historiador, es de los años 20. Y pueden comparar ustedes en el mercado americano, en el mercado videográfico, las películas de Oscar Micheaux, que era el director negro más famoso, el director afroamericano más famoso, yo he visto unas cuantas, y las películas afroamericanas rodadas en Nueva York o en Los Ángeles por la industria afroamericana, para sus guetos, para consumo en sus guetos locales, era un público negro, que iba a ver las películas hechas por negros, con temática negra. Las películas de Oscar Micheaux que he visto yo, he visto 3 o 4 nada más, ¿no? Son sorprendentes porque mimetizan los estereotipos del cine anglosajón. Es decir, que la chica buena, la chica que va a ser violada, es la que tiene la piel más clara. Es la negrita, pero que tiene la piel más clara, ¿no? Y el violador es el que tiene la piel más negra. El imaginario afroamericano está colonizado por el imaginario de los blancos, del cine anglosajón blanco. Y es estupefacto cuando uno ve las películas afroamericanas de los años 20 hechas para los guetos raciales urbanos americanos, ¿no? Bien, eso ha evolucionado y hoy día se habla ya, con un término barbárico, de blaxploitation. La blaxploitation es Spike Lee, es John Singleton, por tanto, hoy día ya hay un cine negro, un cine afroamericano que ha salido del gueto, ha roto las paredes del gueto, desde los años 70 también, Shaft, recuerdo las películas como Shaft, y se ha implantado y existe ya una bibliografía incluso en España hay bibliografía ya con un prólogo mío, por cierto, con un prólogo mío sobre el cine afroamericano, americano actual, que circula para públicos indiferenciados, ¿no? Es menos sabido que al principio del sonoro, en Nueva York, florece un cine yiddish. Nueva York, ciudad con una gran masa de población judía, hebrea, que tiene sus zonas, sus guetos, no sé si se llaman guetos, sus zonas, sus territorios. Tenían una tradición de teatro yiddish muy importante en Nueva York, había una tradición de teatro yiddish, y aparece un cine sonoro yiddish, que tiene una vida que yo tampoco les sé comentar, porque realmente no soy experto en el tema, he leído sobre ello, pero no puedo pronunciarme, ¿no? Y ya en los años 80, 70-80, aparece un cine chicano, sobre todo en los estados del oeste americano, del Midwest y del West cine chicano, cine hecho por los mexicanos americanos. ¡Ojo! No por Robert Rodríguez ni por Guillermo del Toro, no mezclemos las cosas. Hay unos mexicanos como Robert Rodríguez o Guillermo del Toro que se insertan en la industria institucional de Hollywood, y luego hay un cine paralelo, proletario, pobre, que es el cine chicano, que ha tenido una fortuna varia, que tampoco soy un experto en ello, pero dejo constancia de que hay este mosaico cultural que responde efectivamente a esta preocupación identitaria de las cuales hablábamos antes. Lo que ocurre, y con eso ya acabo, es que dentro de cada filón identitario, étnico, regional o étnico-territorial, pueden surgir fuertes identidades autorales individuales. Es decir, Spike Lee es un personaje emblemático en el cine afroamericano, Sergei Parajanov es un personaje emblemático en el cine armenio, y si ustedes me apuran, Joaquín Jordà y Marc Recha son autores individuales con un fuerte perfil personal en el cine catalán. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que depende de dónde ponemos el punto de vista, en el sujeto autoral o en el sujeto etnoterritorial. Hay muchos políticos que dicen, no, lo importante es lo etnoterritorial, porque hacen un discurso patriótico territorial, bueno, que no es el mío personalmente, ¿no? Y bueno, y es legítimo decir, pues el cine catalán, el cine vasco, la bandera, no sé qué, la identidad nacional, bueno, no es mi discurso. Yo pienso que la historia del arte avanza sobre todo con los sujetos individuales que hacen avanzar el arte, como ya los libros de historia del arte desde hace más de 200 años nos han explicado que lo importante es Picasso, Matisse, Braque, y no esas escuelas globales, ¿no? En todo caso, ahí está planteado el debate. Puede haber una tensión, puede haber una coexistencia, puede haber una transacción entre el sujeto individual autoral
Nadie dice que Jean-Luc Godard es cineasta suizo, por ejemplo. Se me ha ocurrido ahora, perdona Jean-Claude. Bueno, pues, es un cineasta suizo. Nadie habla de Godard como un cineasta suizo. Es un cineasta. Los suizos igual. Los suizos igual. Los suizos seguramente. Freddy Weiss debe hacerlo. Freddy Weiss debe hacerlo, ¿no? Bien, por tanto, ahí tenemos la dicotomía, el árbol del bien y del mal. Podemos ver al sujeto como sujeto en un anclaje etnoterritorial o el sujeto con anclaje de artista individual. Yo personalmente me parece más productivo verlo de la segunda manera. Muchas gracias. Bueno, por lo visto, tenemos tiempo para el debate, parece ser, ¿no? Aunque sea un cuarto de hora o así. No sé si alguien va a moderar o hemos terminado. No. Vale. Poco tiempo, estamos muy justos de tiempo y luego viene una mesa muy cargada. Bueno, si alguien desea preguntar algo a Jean-Claude o a mí, pues, no digo a Brunetta porque no está presente. Sí, un poco a los dos, perdón. En el sentido de que pues la cuestión que planteo tiene relación con lo que han dicho ambos. Se trata de esa idea que primero ha aparecido de un posible género que desterritorializa y que creo que ha sido matizada un poco por la propia intervención de Romain Gauvergne en el sentido de que hay muchos géneros nacionales que de todas maneras el discurso de la desterritorialización, yo entiendo que en la intervención de Jean-Claude tiene que ver sobre todo con este cine contemporáneo que efectivamente es muy autorreferencial y que por lo tanto va perdiendo vínculos con la realidad en tanto que simplemente se está refiriendo al propio género, a la propia historia del género, que a lo mejor es una cosa que se inicia con Sergio Leone, que es un cine que en ese sentido sí que es muy autorreferencial. Ahora bien, yo pienso que es verdad que si hacemos la historia de los géneros, en Europa tiene mucha importancia y es verdad, como ayer se hablaba también en el debate, que en estos momentos, cuando hacemos ese paisaje que Jean-Claude ha dibujado muy bien de lo que podrían ser una cierta taxonomía de posibilidades, de propuestas europeas, los géneros como tal no aparecen, o cuando aparecen simplemente se aplica esa idea de ese mimetismo, como podría ser el caso de Los Otros, que entre paréntesis yo matizaría que quizá la referencia de Los Otros es más un cine inglés que un cine americano, pero quizá ahora no sé, me parece que está más en la línea de lo que podría ser una tradición británica del género. Pero en cualquier caso, a mí lo que me parece es que el hecho de que no existan propuestas de géneros que afiancen una identidad nacional y a la vez europea, es decir, que transiten esta Europa, que no existan no quiere decir que no puedan existir, y que el hecho de que Amenábar no juegue a eso, lo hemos de responsabilizar a Amenábar, pero no al género, ni tan solo al género fantástico. Es decir, el género fantástico podría tener una lectura nacional, una lectura de cohesión identitaria, como por ejemplo Guillermo del Toro, en este caso no haciendo cine ni chicano ni americano, sino llegando a España a hacer un guión de dos guionistas españoles, como hace El Espinazo del Diablo, pues ahí creo que sí que vemos una película que, utilizando los códigos del fantástico, se está refiriendo a la guerra civil, se está refiriendo a una identidad española, etc. Por otro lado, a mí me parece que, por ejemplo, si pasásemos por un momento al lado de la literatura, el género negro, que efectivamente no es un género, el film noir, que no es un género americano en el sentido de que cómo colocamos efectivamente a tantos otros autores de otros países, pues por ejemplo hace unos meses aquí hubo en el Centro de Cultura Contemporánea aquí hubo un gran debate, un gran encuentro entre practicantes de lo que podría ser la nueva novela negra, nueva policíaca europea, que en cierta medida es uno de los elementos, yo creo, más emblemáticos de cómo se puede construir una ficción, por un lado nacional, en el sentido que cada autor representa muy claramente un país, puede ser la Grecia o la Atenas de Petros Márkaris, lo que fue la Barcelona de Montalbán, ¿no? La Marsella de Izzo, etcétera, contrastada incluso con el modelo nórdico de Menkel, etcétera, que a la vez transita, circula y en cierta manera da una idea muy clara de lo que es Europa, justamente por esa especie de comunidad de género, pero a la vez comunidad transnacional que están generando todos estos autores. Por lo tanto, yo lo único que diría es verdad que en este momento no tenemos referencias para hablar de una
posible política de géneros europeos, nacionales y a la vez europeos, en este sentido que hablo de lo que podría ser la novela negra, porque, por ponerle el ejemplo más próximo aquí, Filmax ha decidido una política en este sentido completamente anti-identitaria, es decir, completamente estandarizada, haciendo películas como Darkness, etcétera, pero que a eso debemos achacarlo a las opciones de los autores, pero no a los géneros. Los géneros podrían ser útiles si alguien se los tomase como se los han tomado ciertos literatos, por ejemplo, en este sentido. ¿Cuál es la pregunta? ¿Había alguna pregunta? Vale. ¿Más preguntas? Bueno, yo solo quisiera, comentar solo un... Vale. Bueno, más bien un breve comentario sobre esa discusión sobre el debate de cine de géneros. Me parece algo que sí podemos aprender de cierta manera del cine estadounidense, pero más bien independiente, es cómo ellos han asumido no solo algo como cines, digamos, de sus propias comunidades, como Blaxploitation o cine chicano, sino más bien ellos tienen una historia muy larga con la inmigración y con la mezcla de culturas. Yo diría, hoy en día, muchas películas europeas que cuentan sobre Europa como continente de inmigrantes, también son las películas más vitales. Yo doy, por ejemplo, dos ejemplos de mi propio país, de Alemania. La película que fue galardonada como película europea del año por la Academia de Cine Europea fue Contra la pared de Fatih Akin, de un turco alemán de segunda generación, y él empezó, por ejemplo, también con un poco tipo de cine de género al estilo de Scorsese. Su primera película, Rápido y sin dolor, contaba la historia de jóvenes inmigrantes en Hamburgo de varios países de segunda generación. Y para mí, Fatih Akin es un ejemplo muy positivo como un joven director europeo de cultura de mestizaje ha transformado géneros estadounidenses y, bueno, ahora está haciendo otra cosa, y por eso yo estoy muy en favor, digamos, de ese tipo de mestizaje, de retomar lo mejor del cine de género, digamos, de todo el mundo. El nuevo cine latinoamericano en los años 60 ha aprendido mucho del neorealismo italiano o de la Nouvelle Vague, y ahora nosotros también podemos retomar elementos positivos de otros continentes que tienen más experiencia también ya con la inmigración. Lo importante, digamos, es no quedarse estancado en la imitación, sino es, bueno, apropiarse esos géneros y buscar nuevos caminos. Bueno, tampoco es una pregunta. ¿Te querías decir algo? No, yo lo único que quería decir, y sin contestar, pero evocando lo que decías, yo he dedicado un artículo a la cuestión de lo fantástico en el cine español y justamente he intentado mostrar que había, digamos, dos escuelas, dos caminos. El camino que yo he llamado anglosajón, en el cual se ha metido Amenábar, y, por cierto, otro camino en el cual, por ejemplo, intervienen, yo pienso en El Tuno Negro y películas de ese tipo, en las cuales interviene el factor religioso, por ejemplo, de manera bastante interesante. Hay una serie así de la película de Hill también, en fin, una tendencia, efectivamente, una manera de adueñarse de un tipo de género. Evidentemente estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. En cualquier caso, sobre la cuestión del género habría que retomar lo que ha escrito Rick Allman, porque el género no es algo que existe de por sí, es una cosa totalmente evolutiva, y que los géneros no nacieron antes del cine, sino que el cine produjo sus propios géneros. Yo quería hacer una lectura un poco perversa de la clasificación que tú proponías, Jean-Claude, de los modelos posibles de cine americano. Yo creo que en el fondo los tres modelos que proponías inicialmente son modelos imitativos del cine americano. Es decir, yo creo que los otros es la actualización de las Runaway Productions de los años 50-60. Yo creo que tanto La Vita e Bella como El pianista están bajo la órbita de Spielberg y de las repercusiones, la cuestión judía. No por casualidad son dos películas altamente reconocidas en Estados Unidos con Oscar, y el modelo de Asterix y Obelix con un parque temático detrás no es más que una reproducción del modelo norteamericano. Entonces mi pregunta es,
si frente a este modelo imitativo, el cine de autor más radical, que el otro día proponía Alain Bergala de forma casi excluyente, y este cine localista, ¿se podría definir como cine europeo esas puntuales películas, digamos, transnacionales, los ejemplos que tú proponías, Amélie, Full Monty, Goodbye Lenin, como modelo, o son flautas que suenan por casualidad en el concierto europeo? Bueno, evidentemente estoy de acuerdo, y si no se ha notado, evidentemente si yo he distinguido una serie de películas no era para no decir que no eran todas de hecho imitativas. Lo único es que había un arraigo, digamos, más europeo, pero en el sistema de funcionamiento, en la manera de conducir la narración, en la plasticidad, en una serie de rasgos, estamos en ese mismo tipo de película, estoy de acuerdo. Ahora bien, tú hablas de flautas, pitos y flautas. La verdad, yo creo que tal vez Full Monty podría ser más, me parece a mí, que Amélie Poulain. Amélie Poulain es una película que ha gustado mucho en Estados Unidos, porque refleja la Torre Eiffel, Montmartre, el café, todo eso. Ha funcionado también en Francia, pero es una película muy debatida y que no corre... A mí me parece que otras películas de las que he hablado, pero Baise-moi, por ejemplo, no es una película localista, para nada. Y lo que dice me parece mucho más importante dentro de lo que pueden ser, lo que decía yo, esa Francia herida, ¿no?, de la que hablaba, más importante que Amélie Poulain, que es una especie de tarjeta postal muy satisfactoria y, en cierto modo, autocomplaciente hacia Francia. Por lo cual, por ahora, yo no creo que haya, pero bueno, son 700 películas, pero de las que hemos podido ver de otros países que han tenido cierto éxito, por el momento no me parece que haya un conjunto de películas que puedan constituir otra cosa, porque la distinción sería esa, un cine europeo frente a una acumulación o una suma de cinematografías, que es lo que tenemos principalmente en Europa. Pero eso el porvenir podrá contestar mejor que lo hago yo. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo desgraciadamente no he podido estar en todas las ponencias y no sé si se ha definido en algún momento a qué se llama o qué se llama cine europeo. Es decir, no sé si es un concepto geográfico o no geográfico. En realidad, por razones que no vienen al cuento, pues me he visto en la obligación de buscar películas europeas y de buena primera me encuentro que, por ejemplo, la EFA, la European Film Academy, considera Europa, que me parece acertado por otro lado, Israel, Palestina, Turquía, países balcánicos, las antiguas repúblicas socialistas, siempre que estén asociadas, no las que no están asociadas, Suiza, en fin, un extensísimo, amplio marco de países, ¿no? Entonces, realmente, antes ha puesto el tema armenio. ¿Armenia es un país europeo? ¿Eso es cine europeo el cine que se hace en Armenia o no es cine europeo? No lo sé. Yo no lo sé, o es Georgia, así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que se ha hablado mucho de lo que nosotros consideramos muy pequeñamente cine europeo, y digo esto porque en la búsqueda de cine europeo lo que me he dado cuenta es que sí existe un interés generalizado por parte del espectador en conocer países y situaciones de los que no tiene ni zorra idea, ¿no? Para luego comprobar que son iguales, pero bueno, que en principio es divertido. Como el año pasado puedo citar una película lituana donde hay un momento determinado que una pareja entra en crisis y la chica se mete en un Zara, un almacén Zara a llorar, ¿no? Entonces, que al fin y al cabo lo del almacén Zara lo puede hacer aquí, en Sevilla, en Bilbao, en cualquier lado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que de alguna forma había algo parecido y algo también diferente, ¿no? Entonces sí veo que hay un problema básico, y es que no se ven las películas de otros países del área cultural europea, no se ven en Europa, es que no se ven ninguna, y puedo ampliarlo si quiere incluso a África del Norte. Digo África del Norte, o pese el Magreb, porque, cuidado, esas películas están coproducidas en un 90% por capital europeo, y en el fondo están reflejando también una realidad de ida y vuelta, como el flamenco, los cantes de ida y vuelta, pues es igual, ¿no? Entonces realmente están provocando una situación de que, bueno, de cierta manera, todo el cine que se está haciendo ahora mismo en el norte de África
en gran parte se hace un capital europeo y en gran parte influencia o se exige que tenga una cierta europeización para poderlo vender concretamente en Francia. Véase la novia siria, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de ese aspecto. Entonces me gustaría, si no se ha dado, si ustedes, si, vamos, que yo estoy más de acuerdo con no delimitarlo geográficamente, ¿no? Pero si no se delimita geográficamente, sino culturalmente, entonces cine europeo también es el cine que se hace en Latinoamérica, Iberoamérica o Sudamérica, como ustedes quieran. O puede serlo. Esto es más complicado. Es simplemente eso, si tenéis una idea clara de esa situación. Yo no sé, Dominic Font, missing. Se ha escapado. Finito, vale, muchas gracias.